Bienvenidos familia y amigos a su programa Revelación TV 2020. Después de haber dedicado los 6 videos anteriores a descubrir qué es el sello de Dios y qué es la marca de la bestia, así como el papel que los Estados Unidos de América han de jugar en el cumplimiento de la profecía, dedicaremos el tiempo de este video a analizar los beneficios que podemos recibir mediante el descanso establecido por Dios. Qué bueno, queridos amigos, estar otra vez con ustedes a través de este video. Es el número 7 de nuestra serie que nos hemos propuesto presentar en forma corta pero práctica sobre esa preocupación que algunos han tenido con toda sinceridad, que el número 666 y la marca de la bestia, de lo que nos habla el capítulo 13 de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, tenga que ver con la vacunación contra el COVID-19. Realmente hemos comprobado que no es así. Son dos cosas totalmente diferentes y tenemos que poner las cosas en el contexto correcto para que no haya equivocación. Hemos estado analizando que el número 666 y específicamente la marca de la bestia tienen que ver con asuntos espirituales, con asuntos religiosos, más que con asuntos científicos o políticos. Aunque pueda haber una relación en general, pero es específico, que es religioso, porque como ya hemos analizado y comprobado en los videos anteriores, que si no lo has visto te invito a que lo veas en orden para que puedas mantener la línea correcta de lo que estamos interpretando, que la marca de la bestia tiene que ver con un día falseado de reposo que va en contraposición con el sello de Dios, que es el verdadero día de reposo. De allí que esa pregunta, ¿qué es el sello de Dios y qué es la marca de la bestia?, quede aclarado. Estamos hablando de esto porque tiene importancia. No tiene que ver con sencillamente descansar un día, porque podríamos descansar un miércoles o un martes. Puede ser que por el trabajo nos corresponda que el jueves sea el día libre que tengamos, pero no estamos hablando de descanso físico solamente. Estamos hablando de celebración por algo que hizo Dios. De allí que vamos a dedicar el corto video de hoy a analizar un poco más sobre qué es el sello de Dios y qué es propiamente la marca de la bestia. Quizá vale la pena, antes de seguir adelante, dejar unos parámetros muy bien establecidos en cuanto a lo que es el sábado. En primer lugar, el sábado no es el día de reposo de una iglesia exclusiva. Debe tenerse en cuenta eso. No es el día de la iglesia tal, no es el día de los judíos. El sábado no es el día de los adventistas del séptimo día. O el sábado no es el día de los bautistas del séptimo día. O de la iglesia de Dios, que también guarda el sábado y lo reconoce. No, el sábado no le pertenece a ninguna de estas instituciones. Ese día le pertenece a Dios. Por eso es que nosotros, al reconocerlo, reconocemos a su vez a Dios, el creador de todas las cosas. Algo también que debe tenerse en cuenta es que el sábado no tiene poder de dar salvación a nadie. El hecho mismo de reconocer el sábado y de abstenernos de cualquier tipo de actividad secular para solamente rendir a Dios la adoración y el servicio que Él espera de nosotros en ese día, entiéndase, no nos hace más salvos. Porque la realidad es que la Biblia nos enseña que no somos salvos por obras, sino por medio de la fe en Jesucristo. Si fuéramos salvos por las obras, entonces el hecho de abstenernos de no hacer algo o dedicar el sábado sería una obra y la obra no nos salva. El sábado no tiene poder de salvación, porque mis amigos, el único que nos salva a nosotros es Jesucristo,
por medio de la gracia. Ahora bien, hay algo que quiero establecer y dejar bien claro, y es que cuando Dios crea el sábado, fue con un propósito específico. Ahora quizás ustedes digan, pero ¿cómo? Si es que realmente Él lo creó, y esa es la razón de la primera semana cronológica que la Biblia presenta, porque pudo haber Dios creado una semana de 15 días o una semana de 3 días. ¿Por qué lo hizo de 7? Esto es importante porque tiene que ver algo con el séptimo día, con una razón. En Génesis, en el capítulo 2, versículos del 1 al 3, allí al comienzo mismo de la Biblia, nos dice que fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó, enfatizo la palabra, en el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Quiero que tengas en cuenta lo que estamos o vimos en pantalla. Hay 3 acciones divinas. Una es reposó, la otra bendijo y santificó el día séptimo, es decir, el sábado. La palabra sábado viene de la palabra hebrea Shabbat, que quiere decir descanso, el día en que él descansó. Dice que él reposó. Yo te hago una pregunta: ¿por qué reposó Dios? ¿Se habría cansado? ¿Se habría cansado de hablar? Porque lo que hizo fue que al conjuro de su voz todo lo que existe vino a la existencia. Ahora, nota este detalle: reposó. No reposó porque estaba cansado, de eso estamos de acuerdo. Entonces, ¿por qué lo hizo? No hay otra respuesta. Él estaba estableciendo un parámetro. Él estaba estableciendo, que yo diría, un ejemplo de algo. 6 días de trabajo, un Shabbat o un descanso. 6 días de trabajo, Shabbat, descanso. 6 días de trabajo, séptimo, Shabbat, descanso. ¿Por qué lo hizo? Estaba estableciendo el ciclo de una semana. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Además de eso, dice que él reposó, bendijo. Y lo que Dios bendice, queda bendito. Hay una experiencia en la Biblia, el caso de el patriarca Isaac, que él bendijo con la primogenitura a su hijo Jacob en lugar de Esaú, quien debió haber recibido ese encargo. Y luego más tarde, por una razón que puedes leer en el libro de Génesis, él le dijo: hijo, lo que yo he bendecido, bendito está. No hay nadie que pueda decir ahora se cambia. Dice no, Dios lo bendijo. Y por último dice santificó. La palabra santificar, el verbo santificar, quiere decir apartar algo o a alguien para un servicio santo, para un uso santo. Y si Dios santificó el séptimo día de la semana, tiene que ser porque Él lo apartó para un servicio santo. ¿Sabes qué? Yo decía hace un momentito la razón de la semana. Observa este detalle. Es muy importante, mi querido amigo, mi amiga que me estás escuchando esta explicación. ¿Por qué razón el día tiene 24 horas? Todos lo sabemos. Es el tiempo en que la Tierra demora en darse un giro completo en su eje imaginario. 24 horas. ¿Por qué razón el año tiene 365 días y un cuarto más o menos? El tiempo que la Tierra pasa en dar una vuelta elíptica en torno al Sol demora este tiempo, es un año. Ahora viene la pregunta: ¿por qué la semana tiene 7 días? No hay nada que ocurra
con los astros, con el sol, con las estrellas, ni con la tierra. Son 7 vueltas sobre su eje que da. ¿Por qué una semana de 7 días? La única razón de ello es que Dios estableció la semana con ese ciclo que permanece hasta el día de hoy, para que nosotros recordemos que cada séptimo día, y no cualquier séptimo día, sino el que Él estableció, en este caso el sábado, fuera reconocido como el día en que nosotros reconozcamos, digo a su vez, su poder creador, su majestad y su deidad. Esto es muy importante que nosotros lo consideremos. Ahora bien, yo quisiera que veamos en pantalla esa razón de 7 días de la semana. En primer lugar, hay que entender que estas 7 grandes separaciones tienen que ver con parámetros muy fundamentales. El primero de ellos fue el primer día de la semana, cuando Dios crea la luz, sea la luz. Y al crear la luz establece una separación entre la luz y las tinieblas. Son 2 extremos. El segundo día, dice la Escritura, que separó las aguas de las aguas, lo que puede ser la expansión atmosférica, las aguas atmosféricas, los elementos atmosféricos y el agua que queda en el planeta. El tercer día, por otro lado, Él hace otra separación, es la separación de los continentes, o la parte seca del planeta, los continentes de los océanos, y también crea la vegetación. El cuarto día, la Biblia dice que el Señor crea las grandes lumbreras. Al fin y al cabo, lo que crea es la relación que existe entre las grandes lumbreras, el sol, la luna, que servirían para regir el tiempo, con la Tierra, el planeta Tierra. Ahí está el concepto. Grandes lumbreras en relación con la Tierra. El quinto día, el Señor crea ya los seres vivos. Y esta vez toma el cuidado de crear los animales acuáticos de los animales volátiles. Es decir, crea esa separación al crear los peces y las aves. No da lugar esto a la teoría de la evolución tan popular que une a todas estas especies. Mientras que el sexto día, el Señor crea los animales terrestres y la corona de la creación, el ser humano. Ahí está la diferencia. Mis amigos, no procedemos del mono ni de otro animal. Dios creó los animales separados del hombre, que es el único de los seres creados que Él formó con su propia mano. Todos los demás vinieron a la existencia al conjuro de su voz, pero al ser humano lo formó y alentó en su nariz soplo de vida. Por último, el séptimo día, Él crea el sábado, el Shabbat, el descanso, estableciendo una diferencia entre lo santo y lo secular. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo es para Jehová tu Dios. El séptimo día es un día especial porque, en efecto, es un día de celebración. Ahora bien, pasan los siglos y más tarde Dios le entrega a Moisés los 10 mandamientos. Y en el corazón mismo, en el centro, al final de la primera tabla, que quiere decir amor a Dios, la segunda, amor al prójimo. Así que al final de la primera tabla, ahí está el mandamiento que dice: acuérdate del día del sábado para santificarlo. Nadie dice a alguien acuérdate si no se dijo antes. Es un recuerdo, es recordando algo que ya se había dicho. Mientras que el primer mandamiento de la segunda tabla habla de nuestro amor a los padres. El cuarto mandamiento, que es el del sábado, y el quinto, que tiene que ver con los padres, son los únicos 2 mandamientos de los 10 que son positivos. Todos los demás 8 mandamientos empiezan con una palabra común: no hagas esto, no, no. Mientras que el cuarto mandamiento es positivo: acuérdate del día del sábado. Y el quinto mandamiento:
honra a tu padre y a tu madre, porque los que obedecen a los padres cumplen con su deber con los padres terrenales, según el 5º mandamiento. Los que guardan el sábado son obedientes a su Padre celestial. Miren ustedes cómo, qué lindo, esos 2 mandamientos son como un broche de oro que unen la primera tabla y la segunda. La primera tabla es un resumen de amarás a Dios de todo corazón, en todas tus fuerzas. Y la otra tabla, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que es algo importante. Una cosita más. Muchos han dicho que el sábado es solamente para el pueblo judío y que cualquiera que ose guardar el sábado, al decir guardar quiere decir respetar, ¿no? Dedicarlo para el uso de las cosas de Dios, para servir a la humanidad, etcétera, etcétera. Y que eso, por lo tanto, son judaizantes que están tratando de hacer eco a la teoría de los judíos. La verdad, mis amigos, es que el sábado no fue hecho con ese propósito. Te invito a leer aquí conmigo Marcos 2:27. El sábado, por causa del hombre, es hecho y no el hombre por causa del sábado. Debe notarse que allí nos dijo Cristo en aquella ocasión que se registró en este texto, el sábado fue hecho por causa del judío. No dice del hombre. ¿Por qué el hombre? Porque cuando Dios creó el sábado, el único hombre que había por allí era Adán. Y Adán no era judío. Los judíos vinieron a aparecer miles de años más tarde. ¿Por qué razón dice el hombre? Porque el sábado fue hecho para satisfacer una gran necesidad del hombre. Me refiero a una necesidad espiritual. Es importante. Por eso dice el sábado fue hecho para el hombre. Ahora, quiero mostrarte aún más. Nunca podemos garantizar, puntualizar o enfatizar que el sábado fue hecho solamente para los judíos. Aún los mismos judíos debieron entenderlo. Porque en el libro de Isaías, profeta, en el capítulo 56, 6 y 7, mira lo que dice aquí. Y a los hijos de los extranjeros. ¿Quiénes eran los extranjeros? Los que no eran judíos. Y a los hijos de los extranjeros que se allegaren a Jehová para ministrarle y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos, se refiere a los hijos de los extranjeros, a todos los que guardaren el sábado de profanarlo y abrazaren mi pacto, yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Claro, porque en aquel tiempo todavía se hacían sacrificios, los cuales terminarían en la cruz del Calvario. Pero dice que aún el Señor le aceptaría a ellos, como si fueran judíos, sus sacrificios. Porque, ahí está la razón, mi casa, casa de oración, será llamada de todos los pueblos. Porque, amigos, realmente toda persona, no importa de qué raza viniera, y tomaba el sábado como sello distintivo entre el resto de las naciones, el Señor lo consideraba como que era realmente su pueblo espiritual. La idea de que Jesús clavó en la cruz la ley de Dios es un argumento sin base, porque si realmente el sábado iba a ser abolido en la cruz, también debió serlo el mandamiento que dice no hurtarás, que es el octavo, o el mandamiento que dice no cometerás adulterio, el séptimo, porque entonces los 10 mandamientos quedarían hoy día sin ninguna vigencia y el mundo sería peor de lo que es hoy. No, amigos, no tiene sentido eso. Es más, que hay pruebas bíblicas. Por ejemplo, te cito un texto que aparece aquí en el libro de Evangelio de Lucas, capítulo 23, donde se está hablando lo que sucedió tan pronto Jesús, aquel viernes fatídico, cuando fue crucificado y lo llevaron a la tumba para ser allí sepultado. Dice allí que las mujeres que con él habían venido de Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas
aparejaron drogas aromáticas y ungüentos, noten esto, y reposaron el sábado conforme al mandamiento. ¿Qué mandamiento? ¿No fue clavado ya en la cruz? No, no lo fue, porque los discípulos siguieron guardando los mandamientos de Dios. Recuerden ustedes que en San Mateo 24, versículo 20, que no ponemos en pantalla, es tan solo una referencia de algo que ya hemos estudiado anteriormente. Jesús le pidió a sus discípulos que rogaran a Dios que el día en que escaparan de la destrucción de Jerusalén, cosa que ocurrió en el año 70, casi 40 años más tarde del momento que él les hablaba, que su huida, su escape de la ciudad de Jerusalén no fuera ni en invierno, por ser tan crudo, ni en sábado. Razonablemente era el día del Señor, no tuvieran que estar huyendo ellos en el día del Señor. De allí que es importante que nosotros siempre tengamos en mente que el sábado continúa adelante. También se ha dicho que fue por motivo de su resurrección que se cambió el sábado al domingo. Jesús resucitó el domingo, correctamente. La Biblia no dice domingo, dice el primer día de la semana, porque la palabra domingo no existía todavía. Fue años más tarde cuando esto ocurrió, a causa del cambio que Constantino, emperador, hizo en el año 321 con su Edictus Constantinus. Pero hay algo más que quiero mencionar. En el año 132, ahí en el segundo siglo, hubo un revolucionario judío llamado Simón Bar Kocheba, y él creó una rebelión contra Roma en un afán de liberarse de la opresión del imperio, y por supuesto fue vencido por las grandes legiones romanas, pero desde entonces hubo un cuidado de muchos cristianos, los menos constantes, que no querían seguir reuniéndose en sábado para que no lo confundieran con los judíos, a quienes estaban persiguiendo acerbamente los romanos. Poco a poco se fue debilitando. Más tarde llegó el edicto de Constantino en el año 321, pidiendo que todos descansaran en el venerable día del sol, ese 10 solis, como le llamaban, el solis o el sol invictus, porque representaba a Roma y le convenía que ese día fuera reconocido. No hay una sola prueba bíblica, una sola, que diga que Dios autorizó ese cambio del sábado para el domingo. Y muchos sinceros de corazón lo hicieron. Inclusive tengo aquí en pantalla algo que quiero que veas, algo que encontré en una enciclopedia, y nos dice que la fiesta del sol invictus se acabó mediante el célebre edicto de Tesalónica de Teodosio I el 27 de febrero del año 380, en el cual el emperador estableció que la única religión del Estado era el cristianismo niceno, prohibiendo de facto todas las otras religiones. El 3 de noviembre del año 383, noten esto, el día de descanso, el 10 solis, o sea, día del sol, ya dejó de llamarse día del sol y sería nombrado como 10 dominicus, o sea, el día del Señor, el domini o el día del Señor, cuando en efecto estaba todavía conmemorando el día del sol. Mis amigos, algunos preguntan si Jesús abolió el sábado. Mi respuesta es sí. Atención, atención. No pudo abolir, no pudo desactivar, no pudo quitar el sello, porque Él es el creador. ¿Cómo va a echar por tierra lo que Él mismo establece? Lo que Jesús hizo fue abolir la forma errónea en que los fariseos judíos habían estado enseñando el sábado. Él vino a abolir esa falta o esa falsa forma de celebrar el sábado. No lo celebraban, era una carga, porque ellos ponían carga. Saben que la ley de Dios tiene solo un mandamiento que dice: acuérdate del sábado.
Sabe que los fariseos crearon más de 600 leyes en cuanto al sábado. ¿Qué se podía cargar? ¿Qué no se podía cargar? ¿Qué se podía hacer? Inclusive hubo dos grandes maestros, uno llamado Hillel y el otro Shemaias. Uno de ellos decía que si una gallina ponía un huevo en sábado, no se debía comer porque la gallina había trabajado, dígame usted, para poner el huevo. Otro decía, si una fruta caía de un árbol en sábado, no la comas porque el árbol de alguna manera trabajó para soltar esa fruta. Otros decían, no puedes llevar la carga ni de un pañuelo. Eran cosas tremendas y eso tenía al pueblo oprimido. Cristo dijo, ustedes ponen cargas y cargas que luego ni con un dedo se atreven a mover. Así que Jesús quitó eso. El sábado era un día que no se podía hacer ni siquiera una obra de caridad. Cuando él sanó a un pobre paralítico en hora del sábado, lo acusaron de haber ejercido medicina en el sábado. Cuando le untó a un ciego un poco de lodo que hizo con saliva, una forma quizás era cultural, no entremos en ese detalle, y le echó allí en los ojos el lodo que él creó, lo acusaron de haber hecho obra de alfarería en sábado. Y Jesús le hizo saber que él era el Señor del sábado y que él hacía con el sábado lo que quería, porque quería que volviésemos a los orígenes del sábado. Ese era el verdadero sentido que tenía el sábado. ¿Sabe? Cuando él fue en una ocasión a su ciudad natal, me refiero a Nazaret, él se levantó a predicar y dijo lo siguiente, Lucas 4:16. Fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga, es decir, el lugar de reunión religioso, como era su costumbre, y se levantó para hacer la lectura, porque el sábado realmente era un día de encuentro con Dios y sus hermanos, sus discípulos, como él realmente estableció desde el principio. Pero hay algo más. Isaías, profeta, en el capítulo 58, nos dice que el sábado no es un día de ayuno, de amargura, que eso fue tristemente lo que pasó al principio. Se mantenían el sábado y el domingo los dos días, mientras que el día del domingo, el 10 Dominis o el 10 Dominicus, era un día de festividad y de alegría. El sábado fue el día de los ayunos, las oraciones, de la austeridad. Y eso fue creando una imagen negativa para ensalzar el día de la fiesta, que era el domingo. Noten cómo hubo un cambio de una manera paulatina. Pero Isaías 58 nos dice así: si retrajeres del día de reposo, se refiere al sábado, tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares, nótese la palabra, delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Verdaderamente, queridos, el sábado es un día de delicia, es un día de alegría, es un día de reunirnos con la familia, de festejar, es una gran verdad. Pero entiéndase esto, el sábado es un día especial para encontrarnos con Dios nuevamente. Jesucristo, en un texto que ya leímos solamente la mitad, en San Marcos capítulo 2, nos dice lo siguiente, repetimos, el sábado por causa del hombre es hecho, y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Como hemos podido ver en este texto, el día del Señor es el sábado. Eso está claro. Por lo tanto, es el día que Él demarcó desde la misma creación. Y si cierto es que Él resucitó domingo, también es cierto que descansó el sábado en la tumba, porque Él siempre empieza sus labores el primer día de semana y las concluye con el descanso el séptimo día. Es algo
algo sumamente interesante. En una ocasión, uno de los radio oyentes de nuestro programa Revelación de Radio nos dijo que se había convencido que el día de reposo real es el sábado. Ese es el día del sello de Dios. Y habló con su pastor, un hombre de Dios, un cristiano sincero, hasta donde podemos los humanos ver. Y cuando él le preguntó, ¿qué usted cree, pastor, de esto? Le contestó el pastor, ¿sabes algo, fulano? Verdaderamente el único día que la Biblia enseña que es el día de reposo es el sábado. Eso es verdad. Y entonces este radio oyente nuestro le preguntó, pues bueno, ¿y por qué nosotros no guardamos también y obedecemos lo que Dios manda en cuanto al cuarto mandamiento el sábado? Él le dijo, mira, tú tienes razón, deberíamos hacerlo. Pero tú sabes, a esta altura, cuando ya hay tanta presión de costumbre de tantos siglos, tú sabes que empezar nosotros ahora a reconocer el sábado es como nadar contra la corriente y eso nos puede crear problemas. A lo que este señor le dice, pero pastor, por nadar contra la corriente fue que crucificaron a Jesús. Este señor hizo la decisión de empezar él también a reconocer el sábado. Y quiero decirle, le quiero dar gracias a Dios porque hemos recibido noticias de pastores cristianos evangélicos que con sus congregaciones han empezado a reconocer el sábado como día de reposo. Algunos de ellos siguen los domingos celebrando sus cultos eclesiásticos, litúrgicos, pero el sábado lo dedican con la familia a alabar el nombre de Dios. Yo creo que es importante que nosotros sepamos esto. Puede ser que te encuentres en la iglesia católica o eres evangélico, cualquier iglesia que tú estés. No queremos decir, ven para la iglesia tal o más cual. Solo te decimos, sigue allí donde estás y comparte con tus hermanos la fe de que el sábado es el día que va a señalar a los que son obedientes a Dios, separados de los que siguen falseados o siguiendo un falseado día de reposo. Quiero decirles a ustedes, mis queridos, la razón por qué hemos de obedecer en esto es porque Jesús lo dijo claramente en el texto que leemos. San Juan 14:15 dijo él, si me amas, guarda mis mandamientos. Mis queridos amigos, ha llegado la hora de empezar a definirnos. Hemos dedicado 7 videos a analizar este tema, desde la marca de la bestia, el 666. Creo que aunque escuetamente, rápidamente, hemos podido explicar en unos pocos minutos, yo quiero decirte que ha llegado la hora en que nosotros hagamos decisiones, porque toda la humanidad o va a tener el sello de Dios o la marca de la bestia. No va a haber nadie de espectador ahí en el palco del estadio mirando el juego de 2 partidos. No. Todos vamos a estar en el campo. Es importante del lado de quién vamos a estar. No para salvarnos por obras que hagamos, sino por fidelidad a aquel que nos amó y dio su vida por nosotros. Concluyo diciéndote lo siguiente. Este es el último tema el último video, de este tema. Pero hay algo importante. Estamos todavía a tu orden. Aquí aparece el email, la dirección electrónica a la cual tú nos puedas enviar un mensaje. Si tienes interés en profundizar más sobre esto, te prometemos que te vamos a enviar inmediatamente por la misma vía un estudio de la Biblia con todos los versículos, detalles sobre el tema del sábado como verdadero día de reposo, no para salvarte, sino para que los salvados lo practiquen. Además, te vamos a obsequiar, si nos proporcionas un correo físico, una Biblia, que va a ser el regalo que te vamos a hacer para que acompañe el estudio. Deseo que Dios te bendiga y no olvides que a través de este medio estaremos siempre contigo. Hasta pronto, porque pensamos muy pronto entrar de nuevo a analizar algo más, posiblemente de los temas que ustedes mismos nos sugieren a través de nuestro mensaje electrónico que nos envíen.
Bendiciones de Dios. Oramos para que Dios te bendiga a ti y a tu familia.